Allá en El Porvenir, nuestro hermano Pastor Luis Mesa, él es el director nacional de la Iglesia del Nazareno. Él es peruano y lleva ya 20 años dentro de las vivencias de Colombia, 10 viviendo aquí en Colombia, y su tarea, una de las tareas es visitar las iglesias, visitar diferentes iglesias, conocer a los pastores, animar, motivar, orientar. Y eso me alegra mucho tenerlo aquí, Pastor Luis Mesa, su esposa, su amada esposa. En el nombre del Señor, bienvenidos. Y a mí me gusta porque puedo decir: hoy descanso para que predique un hombre de Dios al cual yo respeto y admiro. Así que, Pastor Luis Mesa, bienvenido. Aquí estamos para oír palabra del Señor. Usted tiene sus canas, a mí no me salieron, pero esas canas significan sabiduría, experiencia. Así que bienvenido, amado pastor. Gracias, pastor. Sí, está aprendido. Muy bien. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gozo muy grande estar con ustedes esta mañana en este lugar. Gracias, Carlos, por la invitación. Siempre lindo estar aquí con ustedes en este día. Muy bien. Me gustaría en esta mañana hablarles sobre un hombre que la Biblia nos habla. Su nombre es Ezequías, y vamos a hacerlo con el uso del PowerPoint en este día. Y no sé, pero siempre aprendo mucho cuando leo las biografías. Me impacta ver la vida de un hombre y cómo nos enseña y nos inspira y nos desafía, ¿verdad? Una vez volviendo de Buenos Aires, leí una revista, El Gráfico, una revista deportiva, y leí una parte, no la recuerdo muy bien, pero trataré de decir lo que vi ahí. Decía que las palabras nos convencen, algo así como que los dibujos nos ilustran, las estadísticas nos ubican mejor donde estamos, pero dice: nada convence más que la vida de un hombre, nada arrastra más que la vida de un hombre, especialmente cuando ese hombre digamos, tiene cosas lindas de imitar. En estos días, para contextualizarnos un poquitito, y luego hablaré de Ezequías, pero me gustaría hablar un poquito de un personaje que estuve leyendo y que me impactó realmente la vida de él. Es un futbolista de la selección y él se llama Juan Guillermo Cuadrado. Ustedes lo conocen bien, ¿no? Y ustedes dirán: bueno, ¿qué tiene que ver Ezequías con Juan Guillermo Cuadrado? Yo creo que tiene que decirnos algo, porque también es una vida que inspira. No lo conocía muy bien, pero leyendo un poco de él me inspiró. Y en esta foto anterior, ahí vemos foto cuando estaba niño y ahora cuando ya está grande y es un hombre muy famoso en el mundo. Algo que me impactó de él es que leí que a los 4 años él quedó sin padre. Él nació en una ciudad que se llama Necoclí. No sé cuántos lo ubican. Esta ciudad queda en el Urabá antioqueño, está muy cerca de San Juan de Urabá, el Totumo y esa zona. Los años 90 era una ciudad muy peligrosa, había luchas entre grupos armados y siempre habían tiroteos. El papá le había enseñado a Juan Guillermo, a un chiquitito, esconderse. Si había un tiroteo, irse debajo de la cama. Pero un día hubo uno de esos tiroteos y él fue debajo de la cama, pero después hubo una sorpresa. Su mamá vino llorando, y cuando él vio llorando a su mamá, él salió asustado afuera. Parece que el papá repartía en un camión gaseosas y entonces lo habían avaliado y habían roto las gaseosas y se había confundido la sangre con la gaseosa y el papá estaba ahí muerto ya. Y él lo vio y fue un cuadro que causó mucho dolor en su corazón. La mami asumió la responsabilidad del hogar y entonces ella tuvo que ir a trabajar a Apartadó. Encontró trabajo en una platanera allá en Urabá. Hay muchas plataneras y lo que ella hacía era empacaba plátanos. Entonces el fin de semana pasaba con Juan Guillermo, sábado y domingo, y de lunes a viernes trabajaba en Apartadó. Y ella cuenta de que cuando terminaba el día sus manos eran 2 grandes llagas por tanto empacar ahí. Y claro, pero su alegría era volver a Necoclí y su hijito salía corriendo y lo abrazaba, ¿no? Y siempre le pedía: ya no te vayas, mamá. Pero ella tenía que trabajar. Entonces ella conseguía el sustento y dice: voy a darle a mi hijo lo que más quiere.
Y desde chiquito, sin duda, a un futbolista se le nota porque patea todo, ¿no? Entonces comenzaba a patear todo y lo puse en una escuela. La escuela le costaba 8.000 pesos al mes, pero con el amor de madre, por su hijo lo matriculó y siguió trabajando por él hasta que creció Juan Domingo. Y ya niño era un espectáculo, muchos querían verlo jugar, pero cuando tenía 13 años, él comenzó a buscar oportunidades en clubes conocidos, en Cali, en Medellín y en otros lugares. Lamentablemente se le cerraban las puertas. Y la razón que le cerraban las puertas era porque él era, dicen que no pasaba de 1,35 m a la edad de 13 años. Era chiquito y era flaco. Por ahí leí uno de esas personas, un periodista que decía que era enclenque. Ahora enclenque debe ser, bueno, bien flaquito, ¿verdad? Y entonces quería ser famoso y tenía que ser fuerte. Gracias a Dios que por ahí lo vio un cazatalentos, un entrenador de divisiones menores, y comenzó a trabajar con él. No fue fácil, imagino. Él dice que le tenía que hacer muchas planchas y hacerlo crecer a la fuerza. No sé si lo estiraron o qué le hicieron, pero creció un poco más. No subió mucho de peso porque sigue siendo flaco, pero ahora es fuerte, la diferencia, ¿no? Porque corre tan fuerte y eso lo que hace es terrible, ¿no? Cómo juega. Entonces, pero le ayudó mucho. Recién el año 98, no hace mucho tiempo, lo contrató el Independiente de Medellín. Y entonces tuvo 2 años ahí. Y después de 2 años ahí, saltó a Italia. A los 22 años ya estaba en Italia, jugando en equipos famosos. Y de ahí la historia ya ustedes la conocen, ¿verdad? Pero en este resumen, en esta biografía, hay 3 cosas que me impresionan. La primera cosa que me impresiona es que él vivió una niñez pobre, yo diría sin futuro, un niño huérfano a los 4 años, con una madre que tenía que trabajar muy fuerte, con un físico que no daba para mucho. Sin embargo, él se sobrepuso. Él pensó que sí podía y trabajó, y eso le costó. Y ahora que él es un hombre famoso realmente, no sé si podemos seguir con estas vistas. Ahora que él es famoso, esto es el anterior, el titular de un diario, ¿no? Juan Guillermo Cuadrado, del rechazo al éxito, porque muchas puertas se le cerraron. El siguiente, y este dice: Juan Guillermo Cuadrado, un jugador surgido en la guerra. Esto fue publicado el 30 de marzo del 18, y dice esto: el futbolista colombiano se sobrepuso a la violencia de la década de los 90, luchó por ser profesional y hoy en día juega para el Juventus de Italia. Y al costado hay una foto donde se le ve con unos niños de Necoclí. Él está ayudando a 140 niños para que puedan cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales. Él no olvidó sus raíces y parte de lo que gana lo invierte en su ciudad, donde quiere ayudar a estos niños pobres. Una segunda cosa que me agradó mucho fue que a su mami, que luchó tanto por él, en uno de los periódicos el periodista puso esto: a los 22 años ya jugaba en Italia y le pagaban lo suficiente como para llevarse a Marcela Bello, su mamá, a su primer hogar en Europa. Marcela nunca jamás volvió a trabajar y Juan Guillermo vela para que nada le falte, para que viva como una reina. Es su forma de decirle que la ama, que le agradece el haberlo sacado adelante después de esas balas perdidas de un tiroteo que le quitaron a su padre, el hombre que le enseñó a correr y a esconderse si quería salvar su vida, el hombre que le enseñó a patear balones de fútbol. Un ser agradecido. Su mamita ahora vive como una reina y nada le falta, aquella que empacaba los plátanos allí en Apartado. Pero la tercera cosa que me llama la atención es la siguiente vista, donde dice: Cuadrado, un hombre de fe que ilumina a la selección de Colombia. El día que le ganaron 3-0 a Polonia, él puso esto en su Twitter: gracias Señor Jesucristo, porque no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Y ahí lo vemos arrodillado, señalando al cielo, dándole gracias a Dios. Qué lindo ejemplo. Una vida así nos inspira, una vida así nos desafía a seguir adelante, a salir en medio de tantas dificultades. Cuando uno toma la decisión de salir adelante, uno puede, no importa cuál limitación sea. Y es más, con el Señor todo se puede. Y yo creo que esto es un ejemplo para nosotros.
Me gustaría que leamos la porción que tenemos para esta mañana y que nos lleva al tema de Ezequías. Y si podemos leerla todos juntos sería lindo. Ahí están en las pantallas. A la voz de 2, a 3 le empezamos a leerla. 2, 3. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Esta es la historia resumida de este rey Ezequías. No sé si tomaron atención, pero ¿recuerdan a los cuántos años empezó a reinar? Oh, sí tomaron atención. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mamá? Abi. ¿Y cómo se llamaba el abuelo? No, Zacarías. David hizo lo recto como David, pero le felicito. Ustedes son muy inteligentes y sí tomaron atención. Muy bien. Bueno, me gustaría decir que la siguiente, su papá fue Acaz, realmente, ¿no? Acaz fue uno de los peores reyes de Israel. Quizás el peor. Porque en 2 Reyes capítulo 16, 1 al 4 dice esto: cuando comenzó Acaz a reinar era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y miren esto, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Era tan malo que aún ofreció como un sacrificio vivo a su hijo, al dios Moloch, un dios pagano. Yo creo que es el colmo que un hombre puede llegar, ofrecer a su propio hijo como un sacrificio. Si él hizo eso, él podía hacer cualquier cosa. En su periodo de 16 años, él sacó completamente a los sacerdotes de Jehová e instaló como culto público en Israel al dios Baal y a la diosa Acera. Y por todo lugar habían sacerdotes de ellos y habían imágenes de ellos. Un hombre malo. Cuando yo imagino cosas que la Biblia no dice, pero que seguramente se daban, es que el hogar del pobre joven, el niño Ezequías, era terrible. Imagino cuántas veces papá llegó a casa alcoholizado, con un mal ejemplo. Era el rey, nadie le podía decir nada. Cuántas veces quizás dio un mal testimonio, un mal ejemplo, maltrató a su madre, cuántas veces. Y yo creo que esos niños vivían atemorizados. Si él quemó a un hijo, podía quemar a otro más. Y cuántas veces quizás Ezequías fue a la cama pensando: algún momento algo malo me va a pasar, o algo malo le va a pasar a mi familia. Y diríamos en un sentido que era un niño traumatizado, sin futuro, sin una perspectiva diferente. Pero déjeme decir, hermanos, esta mañana que Ezequías, él decidió ser diferente. Aun cuando el ejemplo que recibió fue tan malo, él dijo: no, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser un padre ejemplar, yo voy a ser un buen esposo, yo voy a ser un buen ciudadano. No sé si se imaginó ser rey alguna vez de Israel, pero lo que yo sí sé es que él decidió ser diferente. Él movió su voluntad a tomar una decisión.
Y muchas de las cosas que nos pasan en la vida van a ser porque nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Vamos a hacer esta cosa y así va a pasar. Y él tomó esa decisión. Imagino que un jovencito de 25 años llegara a ser el rey de Israel. Fue una gran responsabilidad. Hace pocos días Colombia eligió al presidente de la República. No sé si están de acuerdo o no, ese no es mi problema, ¿no? Tampoco entramos en política, pero lo que me llama la atención es que es uno de los presidentes más jóvenes que ha subido a la presidencia en este país. 41 años. Y cuando uno ve al señor Duque, lo ve joven, ¿verdad? ¿Se imaginan 25 años? Jovencito. ¿Quién tiene 25 años aquí? Levante la mano. La hermana levantó la mano. Bueno, venimos del porvenir y ahí estaba, creo que Jesús, Moisés, jovencito, con la cara de niño. Imagínense frente a una responsabilidad tan grande. Pero él decidió ser diferente. Y yo creo que en una posición como esa, dicen que el poder corrompe. Yo imagino la cantidad de tentaciones que tendría este joven, ¿verdad? Que quisieron apartarlo de la decisión que él había tomado. La codicia, el poder, la fama, el dinero y todas esas cosas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lejos de desviarlo, templaron más su carácter y él vivió una vida ejemplar. Qué lindo ejemplo para nosotros. De esta mañana quisiera dividir esta historia en 3 partes y mostrarle por qué él es nuestro ejemplo hoy en día. En primer lugar, Ezequías tomó la decisión de vivir una vida de comunión íntima con Dios. Esto hizo la diferencia. Él decidió vivir en una comunión muy estrecha con Dios. Y la Biblia dice, como David su padre. Ustedes saben que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Era un hombre muy especial, muy sensible a las cosas espirituales. Ezequías siguió ese camino, aunque no vio nada de David. Él había muerto, pero él decidió hacer esto. Y dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando la Biblia dice hacer lo recto ante los ojos de Dios, no solamente está diciendo que no hizo cosas malas, es más que eso. No solamente está diciendo que hizo cosas buenas, es más que eso. Cuando la Biblia dice hacer lo recto delante de Dios, dice que su corazón era recto delante de Dios, que él quería agradar a Dios. Es decir, que sus pensamientos eran buenos, que sus sentimientos eran buenos, que las motivaciones con las que hacía las cosas eran buenas, que las actitudes que él tenía eran buenas. Y estas 4 cosas que he mencionado no se ven, pero Dios sí la ve. Porque la Biblia dice que Dios, hermanos queridos, escudriña la mente, escudriña nuestros pensamientos y Él prueba nuestros corazones. Cuando Dios nos ve, no es solamente lo que hacemos, lo que está afuera. Cuando Dios nos ve, Dios ve el corazón. Y cuando Dios pesaba el corazón de Ezequías, lo encontraba recto para con él. Tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. Tremendo. Porque un rey, un hombre en esa posición, sin duda tendría tentaciones para agradar a mucha gente. Agradar al pueblo, agradar a otros reyes, agradar a sus familiares, agradarse a sí mismo, que era una gran tentación para los reyes. Se dice que la caída del rey empieza, o del presidente empieza cuando se empieza a enamorar de sí mismo, cuando entra el ego en su corazón y empieza a desviarse de los caminos correctos. Pero es hermoso cuando vemos a un rey joven como él diciendo, yo decido hacer lo recto ante los ojos de Dios, porque él sí ve lo que el hombre no ve. Ustedes en esta mañana me ven, pero no están viendo qué estoy pensando, no están viendo qué estoy sintiendo. Yo puedo estar predicando acá haciendo una cosa buena con una motivación incorrecta y ustedes no la ven, pero mi Dios sí la ve. Y si quiero agradarle a Él, tengo que predicar, pero tengo que hacerlo con una motivación correcta
delante de los ojos de Dios. Sí, quiero agradarlo. Y eso es lo que hacía este joven Ezequías. Qué lindo ejemplo de Ezequías. Fue consecuente con Dios, consecuente consigo mismo, y realmente honró el nombre de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿a quién queremos agradar? Cuando trabajamos, cuando nos activamos, en cualquier lugar, aún en la iglesia, ¿a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a Dios, hacerlo recto ante los ojos de Él, a nosotros mismos o a la gente? Yo creo que la vida de Ezequías nos desafía y nos habla a hacerlo recto delante de los ojos del Señor. La segunda cosa que calibramos su vida íntima con Dios es que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Saben una cosa, hermanos? Él podía poner su esperanza en muchas cosas. Estaba leyendo que en el tiempo de Ezequías el ejército tenía 307.500 hombres. Poderoso. El de Francia hace unos años, poquitos años, nomás tenía 407.000. Y no estaba muy lejos. Y Ezequías vivió hace 4.000, 5.000 años atrás. Era un ejército poderoso y uno puede decir, bueno, pongo mi confianza en este ejército, nada me va a pasar. En Israel tenía mucho poder económico. Podía poner su confianza en las riquezas. Podía poner su confianza en su poder, en su trono, en su posesión, en muchas cosas. Pero él puso su confianza en Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cualquier cosa es efímera, es pasajera, no es segura. Lo único seguro es Dios. Él no cambia. Y Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, nada nos hará mover. Y Él es un ejemplo. Dice la Biblia en el Salmos 44, feliz el hombre que puso su confianza en Jehová. Feliz el hombre que su confianza está en Jehová, en nada más. Porque Él nunca cambia, nunca cambia. Él es el mismo, Él es todopoderoso y no hay nadie como Él. La pregunta es, ¿en quién está tu confianza esta mañana? ¿Está puesta en tu trabajo? Si estás estudiando en tu carrera, si tienes propiedades o dinero en esas cosas materiales, o si tienes capacidades y habilidades en tus habilidades. ¿Saben una cosa? Todo eso es muy débil. Solo Cristo nunca cambia y Él nunca nos falla. Pongamos nuestra confianza en el Señor, como Ezequías lo puso. En tercer lugar, y me encanta esto, dice, siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Qué tremendo, hermanos. Miren, a mí me llama la atención, dice que siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó sus mandamientos. Para que Él guarde sus mandamientos, los conocía. Pero Él no tenía Biblia. Él no tenía tiempo con Dios. Nosotros sí, gracias a Dios. Gracias a Dios por tiempo con Dios. Cómprelo, estúdielo cada día. Llénese la palabra de Dios, porque si usted hace eso, va a pasar lo que hace Ezequías. Él conocía los mandamientos y los guardó. Y los obedeció porque los conocía. El problema muchas veces de nosotros es que no obedecemos los mandamientos de Dios porque no los conocemos. Y para mí me llama la atención este rey, ¿por qué? Porque no tenía toda la Biblia. Tenía solamente la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero yo estoy seguro que cada mañana, hermanos, él tomaba tiempo para escudriñarlos, para conocerlos. Él tenía cada mañana, le daba la primicia y su tiempo a Dios. Si él era como David, él hacía lo que David hacía. Y David tenía un secreto. David era el rey, pero cada mañana tenía cita con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque la Biblia dice que David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El día estaba muy ocupado con muchas decisiones que tomar, pero el primer tiempo tenía el tiempo con el Rey de Reyes. Yo estoy seguro que también
Ezequías lo hacía. Pasaba el tiempo con la ley. Mientras que leía la ley, mientras que meditaba la ley, mientras que escudriñaba la ley, mientras que aprendía la ley, su mente era transformada, la mente de Dios. Y entonces él podía obedecer naturalmente lo que Dios quería. El problema con nosotros, los cristianos, es que nuestra mente está llena de filosofía del mundo. Porque estamos bombardeados por la televisión, por el periódico, por todos lados, filosofía mundana, y a veces sin querer hacemos lo que no queremos hacer. Porque nuestra mente está llena de las cosas del mundo. La mente te dice, tú tienes que ser el primero. La Biblia te dice, aquel que sirve primero. El mundo te dice, ojo por ojo, diente por diente. La Biblia dice, si te pegan aquí, pon la otra mejilla. Muchas veces la Biblia va contra cultura, contra corriente. Y el problema mayor es que no podemos obedecer las cosas de Dios porque no las conocemos. Pero si tomas tu tiempo con Dios y lo estudias cada día, que no es otra cosa que la palabra de Dios, y llenas tu cabeza con la mente de Dios, esa filosofía del mundo sale. Por eso dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra de Dios limpia tu mente de la filosofía mundana. Por eso yo creo que Ezequías, el primer tiempo era el tiempo con Dios, el tiempo con el Señor. Y él llenaba, por eso dice que siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Queridos hermanos, dice la Biblia que nunca se aparte de nuestra boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, y lo podríamos agregar, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando nos alimentamos, cuando somos transformados por la palabra, vamos a hacer cosas y Dios nos va a dar su bendición. Finalmente, la última filmina. Hermanos, aun cuando tuvo el peor ejemplo, Ezequías tomó la decisión de vivir en comunión íntima con Dios. Y es por eso que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Puso a Jehová, el Dios de Israel, como su confianza, su esperanza. No se apartó de él, sino que siguió sus mandamientos. Qué lindo ejemplo a imitar. Qué lindo ejemplo a imitar. Cada uno de nosotros vivir en esa comunión íntima con el Señor. En segundo lugar, no solamente tomó esta decisión, sino que Ezequías hizo las cosas que a Dios le agrada. Versículo 4 dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. Imagínense, hermanos, antes que Ezequías fuera rey, su padre fue por 16 años, 2 décadas. Y en esas 2 décadas se quitaron todos los templos a Dios, o sea, todos los lugares de adoración a Dios, y los sacerdotes fueron eliminados. Y se instauró la idolatría. No se había visto más que idolatría, y el pueblo va tras eso. Al pueblo le gusta eso. Y a veces creen las cosas más inimaginables, ¿no? El pueblo le gusta eso. Y entonces él dice que quitó, rompió esas imágenes. Las quitó. No fue fácil, hermanos. Tomar una decisión como esa es difícil. Más cuando hay un pueblo ahí idólatra. Esa es una tarea titánica. Gedeón fue más inteligente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Gedeón tumbó esas imágenes de su padre? Lo hizo a medianoche, ¿no? Y al día siguiente comenzaban a buscarlo para matarlo. Porque qué gran sacrilegio, ¿cómo va a hacer eso, no? Entonces dice que él quitó estos lugares santos. En segundo lugar dice que él también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto. Mire qué sacrilegio más grande. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso, adoraban a esta serpiente. ¿Se acuerdan de esta serpiente, verdad? Cuando estaban ahí en el desierto. Un día Dios castigó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le mandó serpientes venenosas y los israelitas estaban muriéndose. Y cuando les picaba se morían. Moisés viene y ahora le dice, Señor, quítanos estas serpientes. Y Dios le dijo, no lo voy a quitar, pero vas a hacer algo.
hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla en un lugar muy alto, para que cuando cada israelita que es picado, lo único que tiene que hacer es, donde está, voltear y ver esa serpiente, y una vez que ve la serpiente, inmediatamente sanado. Y es interesante que lo hizo como una proyección, como un adelanto de lo que iba a hacer Jesús. Por eso que el evangelista Juan dice en el capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la serpiente de bronce que habla aquí. Y entonces la adoraban. ¿Y qué es lo que hizo este Ezequías? La hizo pedazos, la destruyó. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando uno hace estas cosas para agradar a Dios, no es fácil. Uno empieza a caminar contra corriente. Uno comienza a ir contra la voluntad de la gente. Y no es fácil. Imagino que en cada situación que se le presentaba, cuando él tomaba esas decisiones, quizás le causó sufrimiento, ataques, críticas. Pero él estaba decidido a esto. Yo quiero agradar a Dios antes que a los hombres. Estamos leyendo Hechos, y estos días pasados leíamos cuando Pedro y Juan fueron apresados, ¿verdad? Y fueron ante el concilio, ante la Junta Mayor. ¿Y qué le dijeron? Les prohibieron que hablen en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Juzgad. ¿A quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Sí? Mira, ¿quieres que te obedezca a ti? No. Nosotros vamos a persistir en predicar la palabra. Y aun cuando sabían que eso les podía causar la muerte, como a Esteban le causó. Es decir, su obediencia era radical. No había nada que les cambiara, porque ellos habían tomado la decisión de hacer las cosas que a Dios le agrada. Vamos a tener mucha presión en el mundo. Cada día tenemos presiones. Pero la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? Siempre en mi mente está esta imagen. ¿Quieres un ejemplo, una ilustración de lo que significa ir contra corriente? Es ir al estadio El Campín cuando juega Millonarios y Santa Fe, y cuando termine el partido y todos están saliendo, a ver, procura entrar y a ver si puede. Va a ser difícil, ¿no? Por lo menos no puede caminar así con derecho, ¿no? Si quiere caminar, tiene que ir acostadito, y para dar un pasito, yo no sé cuánto va a ser, 15, 20 minutos, a ver si puede lograr subir. Es tarea titánica ir contra corriente. Pero hermano, estamos en un mundo que va a tener presiones. Pero la decisión es agradar a Dios. Aunque eso nos cause críticas, aunque eso cause persecución, aunque eso cause cosas que no nos agradarían tener. Pero a quién queremos agradar es a Dios. Yo creo que en medio de cada sufrimiento, a este jovencito, Dios comenzó a templar su carácter. Dios comenzó a hacerle cada día más fuerte, a desarrollar más sus músculos espirituales, de tal forma que lo llevaron a ser Ezequías un ejemplo para nosotros, un ejemplo digno de imitar. La vida de este joven me habla mucho, para que cada día trate de hacer las cosas que a Dios le agrada. No importa si hay o no consecuencias. Y si hay consecuencias, como decía Pedro y Juan cuando salieron del concilio, ¿no? Salieron y ellos se sentían dignos de padecer por Jesucristo. No tristes, no acongojados, no teniendo compasión de sí mismos. No, salieron con la frente en alto. Fueron azotados ese día. ¿Y qué dice la palabra? Salieron teniéndose por dignos de haber sufrido por Jesucristo. Qué lindo ejemplo para nosotros, la iglesia de este tiempo. Hermanos, cuando decidimos vivir en comunión íntima con Dios, cuando decidimos hacer las cosas que a Dios le agrada, la tercera cosa viene por añadidura. Y la tercera cosa es que Ezequías realmente fue un hombre próspero. Muchas veces queremos la prosperidad por la prosperidad, pero cuando comenzamos a buscar de Dios,
cuando comenzamos a agradar solamente a Él, ahí realmente vamos a ser prósperos. Y próspero incluye no solamente el área material, es una parte de la prosperidad. Porque si la parte material fuera a ser próspero, todos los ricos serían prósperos. Y no es así. Hay ricos que son muy tristes y tienen una vida realmente muy limitada. La prosperidad es otra cosa, especialmente la prosperidad que viene con Dios. Y la primera cosa que nos muestra como un ejemplo de la prosperidad de Ezequías es que dice la Biblia, y Jehová estaba con él. ¿Podemos repetirlo? Y Jehová estaba con él. Una cosa es decir, Jehová estaba con Ezequías. Otra cosa es decir, Ezequías estaba con Jehová. Es diferente, hermanos. Cuando dice la Biblia, Jehová estaba con él, levanta a este hombre. Lo hace como algo tan especial. Una cosa es decir, Luis estuvo con el presidente Santos. Aquel día el presidente Santos estuvo con Luis. La segunda parte me hace más importante, ¿no es cierto? Porque él estuvo conmigo. Él se sintió importante estar a mi lado. Pero qué lindo que la Biblia dice, Jehová estaba con Ezequías. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que a Él le agradan, tenemos al Señor con nosotros. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Donde quiera que Él estuvo, ahí estuvo el Señor acompañándole. La siguiente cosa que dice la palabra de Dios es que a donde quiera que Él iba, prosperaba. Oh, hermanos, cosa que tocaba Ezequías era bendecida. Escuché un testimonio hace algunos años atrás de un pastor aquí en Colombia. Él no es de otro país y vino hace muchos años. Es colombiano de corazón, pero no nació en Colombia. Y le invitaron a ser parte de un directorio en una empresa de minas. Y él le sonó un poco raro. Y dice, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no sé nada de minas, yo lo que sé es de la Biblia, ¿no? Pero bueno, dice que comenzó a asistir a las reuniones, se sentaba a un lado con todos ellos, hablaban de minas, de contratos, hablaban de inversiones, hasta que llegó un momento y él dijo, no, yo aquí no me siento cómodo, este no es mi lugar. Por ahí a veces lo hacían orar al principio y oraba al final, de todo lo que hacía, ¿no? Pero por cada reunión le daban buen dinero, porque cada reunión es pagada, porque claro, esa gente es muy ocupada, así que él decía, mientras que esto se llene acá está bien, porque esto me va a servir para las cosas que hago en la iglesia, ¿no? Y un día él no pudo más y les dijo, bueno, señores, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Yo qué hago acá? ¿Para qué me están llamando? Y dice que casi todos unánimemente dijeron algo que él no esperó esta respuesta. Y él dijo, pastor, le hemos observado todos estos años y le hemos observado que usted aquí en la ciudad es un líder, que cuando el alcalde tiene una consulta que hacer lo llama. Hemos visto todo lo que la iglesia ha hecho y el impacto que tiene en la ciudad. Sabemos que usted es un hombre de Dios y nosotros sabemos que todo lo que usted toca es bendecido, por eso que está acá, porque si usted está aquí, esto se va a ir arriba, dice, ¿no? Miren el concepto de estos empresarios, y algunos no eran cristianos. Dice la Biblia que a donde quiera que iba, prosperaba. Todo lo que lo tocaba era bendecido. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Por eso le llevó a ser un hombre famoso, y dice la Biblia también en tercer lugar, dice que ni antes ni después, dice el versículo 5, ni antes ni después hubo otro rey como él allí en Israel. Qué lindo testimonio. La Biblia dice, 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Cuando decidimos honrar a Dios, cuando decidimos vivir en comunión íntima con Él y hacer las cosas que Él agrada, hermanos, Dios te va a honrar. Yo honraré a los que me honran. Dios no es deudor de nadie. Dios sabe lo que tú haces en lo íntimo, y en su momento Dios va a honrarte como lo hizo con este hombre.
Una de las preguntas que me hago a veces cuando estudiaba la historia de Ezequías es: ¿cómo Ezequías conoció a Dios? Y siempre digo, no hay palabra que está de más en la Biblia, está por algo. En el versículo 2, cuando presenta a la familia de Ezequías, después de presentar a Acaz, su papá, dice que la mamá se llamaba Abi y el abuelo se llamaba Zacarías. Yo imagino que cuando estaba chiquito Ezequías, la mamita le hablaba de Dios. Imagino que el abuelito de repente le contaba historias de Moisés, la historia de Dios. Y él fue creciendo con esa semillita en su corazón. Cuando ya fue grande, él tomó esa decisión de seguir a Dios. Y este hombre Ezequías es un ejemplo para nosotros. La siguiente: qué gran ejemplo de Ezequías, digno de imitar. Un hombre que tomó la decisión de vivir una vida íntima de comunión con Dios. Un hombre que decidió hacer lo recto delante de Dios, delante de sus ojos. Un hombre que puso su confianza en el Señor cuando podía ponerla en otras cosas. Un hombre que decidió no apartarse de Dios. Se agarró bien de su mano y dice, obedeció sus mandamientos. Y un hombre que hizo las cosas que a Dios le agrada, aun cuando eso por momentos le trajo tiempos difíciles. ¿Cuál es tu decisión hoy? Frente a un mensaje como esto, ¿cuál es tu respuesta? Yo te invito en esta mañana que decidas como Ezequías, tener una intimidad cada día con Él. No cada domingo, no cada vez que haya reunión, sino cada día. Te invito a que hagas un compromiso con Dios para que le dé la primicia de tu tiempo. Para que al abrir tus ojos, que tu primer pensamiento sea para el Señor. Que si vas a abrir tus labios y decir algo, que tu primera palabra sea para Dios. Y si es posible, que tu primera acción sea para Dios. Dobla tus rodillas delante del Rey de Reyes y Señores, señores. Te invito a que hoy día hagas un compromiso de vivir una intimidad con Él. Esta intimidad te va a llevar a amar, a hacer lo recto delante de Dios. Aunque nadie te vea, tú vas a saber que Dios escudriña tu mente y prueba tu corazón. Y vas a anhelar agradarle a ese Dios. Ahí donde estás. Porque sabe que Dios te ve. Vas a agradar. Tu confianza va a ser el Señor y no las cosas materiales. Porque todo se va a acabar un día. Y nada nos vamos a llevar. Nada. Aún este cuerpo se tierra otra vez. Pon tu confianza en el Señor. Y en tercer lugar, decide amar su palabra y obedecer sus mandamientos. Porque esto es vida. Porque esto es salud. Te invito a que decidas hacer las cosas que a Dios le agradan, aunque te traigan problemas momentáneos. Aunque tengamos que sufrir. Qué lindo es sufrir por Cristo. Él dio su vida por ti y por mí. Un día David Livingstone dijo que nada que él hiciera y aún entregara su vida por Cristo nunca podría pagar lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Haz las cosas que a Dios le agradan. Yo estoy seguro, hermanos,
que la prosperidad viene de Dios. Y así como prosperó Ezequías, te va a prosperar a ti también. La prosperidad que Dios da no tiene comparación. Él nos llena de gozo y de su presencia. Y aún viene por añadidura las cosas materiales también. Si tú quieres tomar una decisión como esa en esta mañana, yo te invito a que te pongas de pie donde estás y vengas acá. Y le digas con tus mismas palabras al Señor: hoy hago un compromiso contigo, Señor. Quizás las cosas del mundo, quizás los afanes de la vida, quizás las dificultades han nublado esta visión. Pero esta mañana, Señor, una vez más, vengo a tu presencia, Padre. Y decido vivir una vida íntima contigo. Decido, Señor, a poner mi confianza en ti, solamente en ti. Decido, Padre, a darte las primicias de mi tiempo y beber de tu palabra, alimentarme de ti para obedecer y hacer las cosas que a ti te agradan. Esta mañana, Señor, toma el compromiso de hacer aquellas cosas que te honren, que te alaben, aun cuando estas, oh Padre, me causen tristeza, me causen persecución, me causen críticas. Yo quiero agradarte a ti en esta mañana. Yo quisiera que en este día cada uno de los que están aquí hagan un compromiso serio con el Señor. No es con el pastor, tampoco con la iglesia, es con Dios. Él te conoce. Te conoce más que tú mismo a ti. Él te conoce antes que fueras concebida en el vientre de tu madre. Antes que naciera, Él te conocía. Y Él está aquí con los brazos abiertos esperando a que tomes esta decisión. Él quiere darte vida y vida abundante. Te invito a que hagas una oración esta mañana. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón. Perdón, Señor, porque no estoy viviendo la vida que a ti te agrada. Perdóname, Señor, si por los afanes del mundo mi vida espiritual se ha enfriado. Pero esta mañana, a la luz de tu palabra, yo tomo un compromiso de seguir, de amarte, más que cualquier otra cosa, y hacer tu voluntad. Señor, quiero vivir cerca de ti. Señor, quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me recibes, que tú me abrazas, que tú pones un sello en mi corazón, que yo te pertenezco. Gracias, Dios. Voy a ver tu gloria. Voy a ver tus milagros. Voy a ver lo que tú harás conmigo, con mi familia, con quienes me rodean. Porque tu presencia hará la diferencia. Gracias, Padre. En el
el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta mañana yo te pido por esta hermosa iglesia. Te pido por cada uno de mis hermanos. Tú lo conoces bien. Sabes lo que ellos esta mañana te están entregando. Yo te pido que tú les des una bendición muy especial. Que al salir por esta puerta, Señor, ellos vayan con la completa seguridad que tú estás en sus corazones, que tú les has llenado en tu presencia y que ellos van a vivir una vida abundante como tú lo prometes en tu palabra. Que nada ni nadie va a separarles de ti y que donde quiera ellos vayan, Señor, llevarán tu fragancia, llevarán tu presencia, llevarán tu bendición. Y así como Ezequías, donde quiera que vayan, tú los vas a prosperar. Y otros van a ver en ellos, Señor, tu presencia. Otros van a ser bendecidos por cada uno de tus hijos en este día. Gracias, Padre, por lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar esta canción.